Buenas tardes. Nuevamente, después de prácticamente una semana, estoy otra vez con vosotros. La verdad, queridos amigos, es que el último vídeo mío, yo creo que lo clavé perfectamente. Y mira que el ataque de los palestinos fue reciente. Y, y todo lo que dije en el vídeo efectivamente se ha cumplido. También os dije que iba a haber mucha desinformación, mucho acúmulo de datos, prácticamente ha sido impresionante la sobrecarga de información. Este vídeo se va a componer de dos partes. Una primera parte es la que estoy haciendo ahora, en donde para confirmar todo lo que efectivamente dije en mi anterior vídeo, pues lo voy a rematar con datos cogidos recientemente. Uno de ellos es una ex soldado israelita, especialista en el tema de Gaza, porque ella, cuando estuvo en el ejército, estuvo en los servicios de combate israelita, justo en la frontera de Gaza, en toda la zona de Gaza. Entonces ella, como veréis en la entrevista, se extraña muchísimo de que pasara por allí los de Hamas. O sea, se extraña como cualquier persona medianamente normal se puede extrañar. Es que era imposible. Y ella hasta mismo lo dice, hasta una cucaracha es imposible que pase. Eso es mi base posterior a lo que yo comenté en el vídeo. Y luego voy a hablar también que va a salir un señor que se llama Michael Leitman, que es judío y es un gurú prácticamente, una persona muy reconocida dentro del mundo judío, del mundo internacional, en todos los países. Y este Michael Leitman es un pensador a nivel global, dedicado a producir una transformación en la sociedad a través de una nueva educación global que él contempla como la clave para resolver los problemas más urgentes de nuestro tiempo. Su planteamiento para resolver la crisis global en todos sus aspectos, incluyendo la educación, cambio climático, hambre y todas las cuestiones sociales y económicas, formula la implementación de un programa nuevo de educación integral y global. En este sentido, la frase que puede resumir muy bien Michael Leitman es: para cambiar al mundo hay que cambiar al hombre. Y es judío. Y curiosamente, en el extracto de 2 minutos prácticamente que van a ser estas dos intervenciones de esta israelita militar y este judío Michael Leitman, pues le da la vuelta a la tortilla, porque es curioso cómo desde el punto de vista judío hay gente que son cabal. Por un lado, la israelita se extraña de todo esto, y por otro lado, Michael Leitman, que si quitamos Michael Leitman y pongamos a cualquier jefazo del Tercer Reich, diría lo mismo. O sea, es que es curioso cómo un israelita, un pensador, un filósofo, una persona súper preparada, le da totalmente la razón a lo que se decía en la época del Tercer Reich a los judíos. No os voy a adelantar porque quiero que veáis el vídeo. Después de que veamos el vídeo, que ahí da para mucha reflexión, os quiero hablar de algo que considero y que a mí me ha afectado profundamente desde hace mucho tiempo, pero eso ya lo hablaremos después de ver el vídeo. Espero que os guste y ahora nos vemos.
Muchísimas gracias. שתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה, כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה, הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא... ¿Realmente tenemos algún vínculo especial con la guerra más que otras naciones? Por supuesto. ¿Por qué? Porque somos más egoístas que todos. Normalmente los demás nos atacan. Que nos atacan es cierto, pero lo que sucede es que los incitamos para que nos ataquen. ¿Cómo? Al no promover la paz, tenemos los medios para traer la paz al mundo con nuestra conexión. ¿Quiere decir los judíos? Sí, y si no construimos nuestra conexión, atraemos las fuerzas de la guerra a nuestro mundo. Incluso si observamos lo que sucede en la Biblia, hay muchas historias acerca de guerras. Hay una especie de tendencia cultural, histórica y religiosa entre el pueblo judío y la guerra. ¿Por qué conexión? Porque todas las guerras del mundo dependen de la nación de Israel. ¿De veras? Sí. Incluso si no tienen que ver con nosotros, sí, las invitamos. ¿Quién lo hace? Los judíos. Quiere decir... Créeme, tal vez parezca que estoy hablando como un nazi, pero así es. Los antisemitistas tienen razón en eso. Al no querer conectarnos entre nosotros, invitamos todos los problemas del mundo. Eso dicen nuestras fuentes, que todas las calamidades llegan al mundo por Israel. Sí, ¿qué quiere decir? Que todo es solo para componer al pueblo de Israel de tal forma que se acerque más a la unidad y la paz. ¿Cree que podemos demostrarle al mundo que no queremos la guerra? ¿Es posible si nosotros, los judíos, elegimos complementarnos y amar a los demás como a nosotros mismos? Que busquemos conectarnos y ceder, así el mundo entero se calmará. Bueno, la verdad que los 2 vídeos que habéis visto, hombre, impresiona. Impresiona muchísimo. Sinceramente, ve esta mujer extrañadísima de que hayan podido pasarlo de Hamas. Yo ya sé por otras informaciones, porque ten en cuenta que contacto tengo muchos, con la edad que tengo, muchísimos. Y hay grabaciones, vamos, que yo la he podido ver, pero vamos, amo el momento de mi vida para no... en donde se ve perfectamente que los servicios israelitas detectaron las entradas y no hicieron absolutamente nada. Les convenía entrar, que entrara y que se armara, pues lo que pasó en Pearl Harbor, que Estados Unidos provocó que Japón invadiera y atacara Pearl Harbor. Además fue Estados Unidos, pero es que es un tema súper interesante, donde los servicios de inteligencia ingleses le dieron plano de aviones muchos años antes a Japón para que Japón construyera aviones, porque no había aviones en el imperio japonés, y es un tema interesantísimo, pero bueno, que fue preparado. Entonces estos vídeos que yo he llegado a ver, que no los quiero poner porque no me interesa ahora, se ve perfectamente cómo las fuerzas israelitas detectaron desde un principio que entraban, pero porque le dejaron la puerta abierta. Y ya habéis visto al judío Michael Leitman, como perfectamente decía que Israel, el pueblo de Israel, lo único que hace es guerra y provocar la guerra, aunque no la haga de forma directa muchas veces, pero detrás de esa guerra
está precisamente los judíos. Y además, curiosamente, si veis el lema del Mossad es: por medio de las mentiras creamos la guerra. Es decir, que a lo único que está preparado los judíos, a crear guerra y a desestabilizar el mundo, porque realmente ya cualquier persona medianamente inteligente, no hay que ser experto en nada, lo que hay que ser experto es en sentido común. Ahí es donde hay que ser experto, no experto tal y cual, porque he visto cada mamarracho hablando de estos temas que me he llevado las manos a la cabeza. Hay que ser experto en sentido común, y el sentido común nunca se equivoca. Bien, pues después de esto quería yo hablar de que toda esta masacre que ha pasado, yo he ido a mi biblioteca personal y bueno, tengo pues la historia de los indios de Norteamérica, en donde pues habla de sus costumbres, de cada tribu, de si cada raza de indios, y la verdad que el libro es interesantísimo, se llama Indios de Norteamérica, mitos y leyendas. Bien, este libro se hizo en el 1914, fue una época en que a Estados Unidos le dio un poquito por reflexionar y saber lo que le había hecho los Estados Unidos a los indios. Bueno, pues auténticos holocaustos, auténticas salvajadas, ¿no? En este libro cuenta también cómo el 18 de marzo del 1622 fueron masacrados 300 blancos, entre la mayoría mujeres, niños y algunas personas mayores, algunos varones mayores, ¿no? O sea, eso lo cometieron los indios. Pero claro, los indios cometieron todas estas barbaridades porque efectivamente cuando empezaron a venir los blancos a Norteamérica, los indios pues le dieron la bienvenida. Todo eso lo sé por un libro informe que yo leí en el año 82. El año mío 82 para mí fue bastante interesante. Y este libro, que pocas personas la tienen, se llama Enterrad mi corazón en Woodville Cain. No sé si lo pronuncio bien. Y el libro dice: la otra historia del lejano oeste, contada por las víctimas de la colonización. Su escritor es Dick Brown. Dick Brown, este hombre es un archivero, también del 1900, al principio de 1900, que trabajaba en los archivos, y le da por recopilar todas las declaraciones de los indios, todas las cartas y todas las experiencias que contaban los indios en vía oral, y luego los mestizos traducían de indio a norteamericano, ¿no? Entonces este Dick Brown pues cuenta cómo efectivamente entraron los anglosajones, sobre todo los franceses, a Estados Unidos. Pues bienvenidos, aquí hay para todo, aquí hay terreno, hay comida y todos podemos vivir en paz. Eso fue lo que los indios tenían en su pensamiento. Pero claro, cuando iban cada vez viniendo más gente, porque aquello era una paz completa, pues ya empezaron a venir ya la corrupción. Ya vinieron los vendedores de alcohol, vendedores de armas, ya empezaron a estropear la cultura india, que era una cultura maravillosa, una cultura sana, una cultura además curiosamente muy democrática, porque la cultura india, para que vosotros tengáis una idea aproximadamente, ahí era jefe el que más popularidad tenía entre los suyos. Y no solo más popularidad, sino el que era mejor preparado, mejor salud y más fuerza. A todo eso había que acompañarle con la popularidad. Pero no bastaba, porque el jefe no mandaba. Quien mandaba era un consejo de ancianos alucinante.
cómo era la vida política y social de la cultura india. Y el consejo de ancianos, presidido por el jefe de la tribu, eran los que tomaban las decisiones democráticas teniendo en cuenta el pensamiento de todos los demás habitantes de la población. Ese era el régimen político de los indios. Bien, dicho esto, los indios empezaron ya a tener problemas con los blancos, primero porque los blancos maltrataban a los animales, mataban indiscriminadamente. Igual le daba por matar a un bisonte embarazada que a un macho. Claro, matar a una bisonte embarazada para un indio eso era horrible, porque además un indio no diferencia entre el yo y nosotros, es decir, es todo lo mismo. Decir yo es decir nosotros, y el nosotros es un enclaje con la naturaleza. Entonces un indio no puede estar en contra de la naturaleza, hay que seguir unas leyes como las leyes de la naturaleza en el humanismo y en el buen comportamiento hacia lo que lo rodea, sobre todo con respeto. Entonces, claro, veían a los blancos matando búfalos indiscriminadamente, cortando los árboles de mala manera, ensuciando los ríos. Bueno, cuando se dieron cuenta los indios de las barbaridades que estaban cometiendo los blancos, sumando a todo eso, toda esta gente sin escrúpulos blancos que le engañaban constantemente a los indios, vendiéndole alcohol, vendiéndole armas de mal estado, etcétera, etcétera, ya aquello empezó a un antagonismo y a un conflicto grave. Este conflicto grave produjo auténticas matanzas y genocidios del pueblo indio de toda América y de todas las tribus norteamericanas. Todas las tribus americanas fueron prácticamente aniquiladas por las fuerzas extranjeras que entraron en esa zona durante ya décadas, pero que fueron extranjeros porque todos eran europeos. Pues eso mismo es lo que yo quiero decir, el paralelismo que hay entre la historia de este libro, Enterrar mi corazón en Wood-Ni, y lo que ocurre con el pueblo palestino. El pueblo palestino de repente, en el año 40, antes del 47, pues había poquísimos judíos, los judíos de toda la vida, los judíos los que están todavía descendientes de esos judíos del año 47, quiero que sepáis que no reconocen al Estado de Israel. Eso es un dato que quiero que tengáis presente, que se centraliza normalmente en la ciudad de Jerusalén. Ahí es donde viven todavía todos los descendientes del auténtico judío que habitaban en Jerusalén y que convivían perfectamente, sin ningún tipo de problema, con el 90% del pueblo palestino. Alucinante, pero eso es así. En cuantito que ya pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todos esos judíos y muchísimos judíos fueron a Israel, que en un principio fue lo que propuso el gobierno del Tercer Reich, pero como lo decía el Tercer Reich, no podía ser bueno, tuvo que hundir el Tercer Reich, aniquilar al Tercer Reich, para luego que se hiciera lo que efectivamente el Tercer Reich quería, crear un Estado judío dentro también de Palestina y que se pudieran vivir coherentemente, amablemente entre ambas religiones y ambas culturas. Pero no fue así. Cada vez trajeron muchísimos inmigrantes judíos. Todos estos judíos invadieron toda la zona de Israel, tuvieron que emigrar, tuvieron que haber una deportación de más de 1 millón y pico, que era lo que vivía allí los palestinos en la zona de Oriente Medio. Tuvieron que irse pues a países limítrofes
que es por lo que es la zona del Líbano, lo que es Jordania, lo que es Siria y un poco lo que es Egipto, ¿no? Eso cada vez más judío y cada vez más judío, más matanza de palestinos. Había unas matanzas de palestinos impresionantes, no discriminaban entre mujeres, niños y hombres, los judíos hacían actos criminales y todos esos terroristas que fueron los que fundaron el Estado, para mí terrorista de Oriente Medio judío, pues son todos aquellos terroristas que luego fueron haciendo, llamémosle, una especie de constitución, que se le puede llamar constitución, de cómo tenía que ser el país. Actualmente Israel, que me extraña mucho, estos especialistas, decía que Israel es un Estado democrático, muy europeo, etcétera, etcétera. Bueno, pues decirme aquí, en Europa, que Estado democrático europeo hace diferenciación entre sus ciudadanos. Porque Israel sí hace diferenciación entre los ciudadanos. Hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, quinta, y en eso yo tengo información de primera mano. Primero porque mi mujer Lucía la envié, cuando en el año 2004 la envié a Israel y pudo ella constatar lo que pasaba de las discriminaciones de ciudadanos de Israel. Una cosa es ser judío en Israel y otra cosa es israelita de pasaporte, no tiene absolutamente nada que ver. Yo tuve la experiencia de acoger en mi casa, aquí en Sevilla, a dos palestinas, y me contaba una de ellas que estuvieron viviendo, porque la estuve ayudando, que su padre era taxista y claro, en Israel un israelita de pasaporte no puede coger un taxi que es para judíos de primera clase. Entonces el padre, que era taxista para los judíos de primera clase, en un control policial lo para y resulta que estaba el taxista con su mujer en el taxi, normal. La iba a llevar al hospital porque estaba bastante enferma. Y entonces pues tuvo que coger su taxi, que es normal, que es lo que haría cualquier ciudadano aquí en Europa, en Francia, en Italia, en España, y cogió su mujer, se la llevó. Cuando le paró la policía y vio la policía que era su mujer, le dijo: ¿usted cómo se atreve a que entre en el coche esta persona? Bueno, que esta persona es mi mujer. Es su mujer en su casa, aquí no es su mujer, aquí es otra persona y es palestina. Por lo tanto, bueno, le abofetearon, le multaron, y le hicieron volver otra vez a la casa, lo cual la mujer no pudo ir al hospital, ya ni siquiera desde un punto de vista humanitario. Ese es el día a día. La otra persona que también estuve, pues vivió mucho, que iba de un lado a otro, los controles, y ella me dijo: mira, Enrique, cada 7 personas que entran en un control, que le piden el pasaporte y su identificación, cada 7 personas abofetean a otra persona. La abofetean, la maltratan, le cogen la porra, le hacen así. Y que eso es para que el pueblo palestino no se relaje. Eso es el día a día de este país que le llaman democrático. Como vosotros entenderéis lo que yo en su día comenté, en el último vídeo, pues yo creo que no hay que irse más lejos de la realidad, y esto es el día a día. Nos vamos a encontrar con auténticas mentiras, nos vamos a encontrar que efectivamente la organización Hamas pues ha hecho auténticas barbaridades ahora,
auténticas barbaridades promovidas por los servicios secretos israelíes con la justificación que he comentado. Sí, que el último vídeo es que es muy acertado, o sea, es acabar con Irán, acabar con Siria y acabar con el Líbano y por supuesto acabar con los 2.300.000 palestinos que viven en la Gaza. Además, tener en cuenta que el Estado palestino no existe. No, porque Cisjordania es de los palestinos y Gaza de los palestinos y el resto no. Vamos a ver, Cisjordania, que su capital es Ramallah, el 90% de Cisjordania son colonos. Son colonos. Y los colonos son ciudadanos de primera. Y un colono puede ir perfectamente que están en primera categoría de ciudadanos, se puede cargar a una familia como lo han hecho y no le ocurre absolutamente nada, porque ellos tienen carta magna, carta abierta, carta blanca, un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Y los colonos constantemente están provocando a los palestinos. Esto es el día a día. A mí que no me cuenten historias de especialistas. No, aquí el historiador, no, porque el pueblo democrático es un pueblo que está en un ambiente antagónico. Joder, no va a estar en un ambiente antagónico porque aquello solo había un 10% de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y ahora todos los judíos que de alguna manera pues han abandonado sus auténticos países para estar allí y hacerle la vida imposible, porque tened en cuenta que el judío en realidad no hace nada, no fabrica nada, ¿cómo diría? Es un pueblo que vive de las indemnizaciones todavía de la Segunda Guerra Mundial, cuando ni siquiera lo que pasó había que discutirlo mucho. Es que están viviendo del cuento, es que no hay un judío que trabaje de verdad, no hay un judío que realmente merezca la consideración como persona, porque desgraciadamente, como lo han manipulado tanto auténticas familias que hemos visto, como Michael Leitman, un tío pues con un pensamiento lógico, un pensamiento normal, como esta militar, que no es que estén a favor de los palestinos, todo lo contrario, se lleva las manos a la cabeza diciendo cómo se le ha dejado entrar a esto de Hamás, porque tanta frustración en un campo de concentración, peor que todos los campos de concentraciones del mundo entero, es Gaza. ¿Y cómo puede permitir las naciones que se llaman democráticas o del mundo libre dejar morir, como dejó Chuchi morir a más de 3 millones de indios, simplemente para poder ganar la guerra por la parte de la India y al mismo tiempo querer matar a Gandhi? Eso fue lo que hizo Chuchi. Y Chuchi ahora, todo el mundo, porque según Chuchi dijo esto, porque Chuchi está... Si Chuchi era un borracho, un pedófilo, un depravado mental, ¿cómo podéis coger como un elemento de imitación a este asesino, porque fue un genocida? Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. No es una cuestión de bueno ni malo. Yo defiendo el sentido común. A esta gente sí que los defiendo. Al sentido común. A las personas que tengan sentido común. Y entiendo también la frustración que es. Porque yo podía poner otras imágenes que no he querido poner, porque yo no he tenido fuerza de verlo, del sufrimiento. Fundamentalmente el 90% del vídeo que quería poner, porque no quería que me lo prohibieran y tal, el sufrimiento de la población infantil palestina es algo increíble. A mí se me caen los palos del sombrajo
viendo cómo sufre la población palestina, que solamente un 20% son de Hamás, y resulta que 2.380.000 palestinos de Gaza no tienen por qué sufrir las consecuencias de la pérdida de vida, de las enfermedades, de la miseria, de la nutrición y del horror. Eso va en contra de la humanidad, en contra teóricamente de las leyes de las Naciones Unidas, de los derechos humanos. Ahí hay crimen de lesa humanidad, crimen, genocidio, holocausto. Todo eso es lo que se está haciendo con el 2.300.000 palestinos que están viviendo actualmente en Gaza, y como colateral a todos los palestinos que prácticamente están sufriendo diariamente la chulería y la soberbia de todos estos colonos que ni siquiera sabían en dónde estaba Oriente Medio antes de viajar a Oriente Medio. Estos desgraciados que son los que realmente complican a este mundo. Queridos amigos, yo lo único que os quiero decir es que basta ya de tantas mentiras, basta ya de tanta asquerosidad, de tanta corrupción, de tanto comprar a periodistas y a personas que quieran defender a una parte. No tenemos que defender a ninguna parte, porque aunque aparentemente yo pueda defender a los palestinos, lo que estoy defendiendo es la humanidad. No le haga a los demás lo que no quieren que hagan contigo. Eso es lo que tienen que hacer tanto un pueblo como otro, y todos los pueblos de este planeta tan querido y tan amado. Respetarnos, respetar las culturas, respetar los sitios y respetar que no lo han hecho, y ya tenemos ejemplos desde el 1622 en cómo masacraron al pueblo indio. Pues nada más, queridos amigos, un beso muy grande y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.